Buen día. Quiero socializarles hoy unas nuevas preguntas. He estado revisando las últimas preguntas que ha liberado el ITFES y me llama la atención que hay preguntas actualizadas, preguntas muy buenas. Hoy voy a socializar 4 de ellas, aunque son en realidad bastante sencillas. Estas tienen el formato que está utilizando el ITFES últimamente. Esas preguntas las aplicó en las pruebas de 2018-1, 2018-2 y algunas volvieron a salir en la prueba del 2019. Entonces, veamos esas preguntas. La primera es esta. Dice, en una revista se compara el impacto de los artículos publicados analizando el número de citaciones de otros autores. Para un artículo particular, se espera que haya una relación lineal creciente. Eso ya nos lo dan subrayado, pero a ponerlo en rojo porque es muy importante. Bien. Entre el número de días posteriores a la publicación y el número de citaciones que recibe. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas podría describir correctamente la relación propuesta entre los días posteriores a la publicación del artículo y el número de citaciones que recibe? Bueno, acá eso que subrayamos cuando habla de una relación lineal creciente, pues recordemos cómo es la gráfica de una función lineal. La gráfica de una función lineal, pues es una línea recta, y cuando me dicen creciente, quiere decir que va de esta manera. Creciente es que a medida que aumentan los valores en X, también aumentan los valores en Y. Acá vemos que las funciones lineales que tenemos son la A y la C, son las únicas funciones lineales. La B y la D son curvas, por lo tanto no aluden a una función lineal. Esta más bien parece una función exponencial y esta parece como media parábola. No son funciones lineales. Ahora, como me dicen que la función es lineal creciente, pues sencillamente me quedo con la A, que sería nuestra respuesta correcta en este caso. Esta respuesta es fácil de obtener, solamente debemos darnos cuenta o recordar cómo es la gráfica de una función creciente. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, un granjero quiere cultivar un terreno triangular, como se muestra en la figura. Bueno, cuando miramos el terreno triangular, me están diciendo que esto es cateto, cateto y esto es hipotenusa. Cuando me hablan de cateto e hipotenusa, están hablando de un triángulo rectángulo. Entonces, aunque el triángulo esté un poco volteado, están hablando de un triángulo rectángulo. Acá no cabe duda de ello. Entonces, por ejemplo, si yo giro este triángulo de esta manera, pues es de pronto como estamos acostumbrados a ver los triángulos rectángulos. Aquí ya me quedó un poco mejor. Entonces, cateto, cateto e hipotenusa. Pero el hecho de que esté girado, pues no es ninguna dificultad. Ahora dice, para calcular el área del terreno, el granjero multiplica las longitudes de los catetos y este resultado lo divide entre 2. El ITFES está aplicando este nuevo formato de pregunta y es donde me dice las instrucciones y yo debo dar el resultado. Me está diciendo qué debo hacer. En algunas preguntas me dan un paso a paso y me dicen identifique el error de cada paso o cuál es la respuesta siguiendo esos pasos. Entonces, como que leamos muy bien y sigamos las instrucciones. Entonces, acá dice, siguiendo los pasos que realizó el granjero, el área del terreno es. Pues entonces multiplica los catetos. Claramente acá, cateto pues sería base por altura, cateto por cateto, o sea que es 3 por 4, 12, y lo divido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque el área es base por altura sobre 2. Entonces, cuando multiplico 4 por 3 me da 12, divido 2, pues me daría 6. Entonces acá la respuesta correcta sería la B. Muy bien. Bastante sencilla esa pregunta. Veamos la tercera. Dice, Juan tiene un par de botas y 3 pares de zapatos que quiere guardar en cajas del mismo tamaño. Juan observa que en una caja cabe máximo una bota y 2 zapatos. Ver figura 1. Acá tenemos entonces una bota y 2 zapatos. O máximo 3 zapatos. Bien, listo. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la cantidad de cajas que necesita Juan para guardar todas las botas y los zapatos? Bien, entonces pues acá podemos empezar a hacer paquetes. Podemos empezar a hacer paquetes con estas cajas.
Entonces, hagamos por acá uno, hagamos por acá la otra caja, que sería esta. Vamos a representar esas cajas como por medio de círculos. Entonces, me dice que debe caber, solamente cabe una bota y un par de zapatos. Bueno, vamos a poner las botas como ven. Bien, y también sabemos que él tiene un par de botas, que serían dos, y tres pares de zapatos. Esa es la información inicial que me está dando el ejercicio. Entonces, como son dos botas y me dice que solamente cabe una bota y un zapato por cada caja, pues entonces acá en estas voy a poner una bota y un zapato, porque no podría poner más. Entonces, si en una pongo una bota, en la otra pongo un zapato. Acá vemos, perdón, es una bota y un par de zapatos. Entonces acá iría un par de zapatos y acá iría un par de zapatos. Así sería la distribución con dos bolsas, una bota y un par de zapatos. Ahí llevo dos cajas y hasta ahí he abarcado lo siguiente. Acá vemos que yo he abarcado hasta acá. He marcado una bota, el par de botas, que son estas dos, y los dos pares de zapatos, que sería este y este. Me queda faltando un par de zapatos. Entonces, aunque en una caja caben tres zapatos, pues en esta última caja, que voy a poner acá, solamente podré poner dos zapatos, o el par de zapatos que me hace falta. Muy bien. Entonces, en esta última caja iría el otro par de zapatos que me hace falta. Así entonces, la respuesta es que necesito tres cajas. Entonces, nuevamente nos quedamos con la B. Muy bien. Acá necesitamos entonces tres cajas. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ok, voy a borrar primero lo que hice en la anterior para poder ver correctamente. Listo. Entonces nos dice lo siguiente. Un cultivo produce moras rojas, azules y púrpuras. La dueña del cultivo hace un estudio para conocer la distribución de sus cultivos a partir de una muestra aleatoria representativa de 1000 moras y registra la información en la tabla. Pues acá tenemos la muestra representativa, que es de 1000 moras. Entonces, en la tabla me dice que las moras azules son 100, las moras rojas son 500 y las moras de color púrpura son 400. Así están distribuidas las 1000 moras. Teniendo en cuenta únicamente estos datos, la dueña afirma, una de cada 10 moras en el cultivo es de color azul. La afirmación de la dueña es, me dicen verdadera o falsa. Entonces, debemos escoger entre verdadera o falsa. Si me dicen que 100 moras de 1000 son azules, pues es lo mismo que me digan que una de 10 serían azules, o que me digan que 10 de 100 sería exactamente lo mismo. Entonces esta afirmación es verdadera. Obviamente, como es una prueba aleatoria, cuando yo saque 10 moras puede que ocurra otra cosa, pero lo que ocurrirá si yo hago el experimento varias veces es que una mora de 10 sean azules y el resto sean de color rojo o púrpura, ya que son la mayoría. Entonces debo escoger verdadera, que es entre la A y la C. La A dice verdadera porque en el estudio muestra 100 de cada 1000 moras azules. Eso es cierto. La C dice verdadera porque al elegir aleatoriamente 10 moras, estas serán azules. Esto es muy poco probable que pase. Que yo elija 10 moras y todas sean azules, eso no pasa. No es muy probable que pase porque la mayoría van a ser rojas o púrpuras. Entonces nos quedamos con la A, que sería la correcta. Muy bien. Veamos la quinta y última pregunta. He dicho que socializaría 4, pero vamos bien de tiempo. La quinta. Una persona puede escoger 3 rutas de buses para transportarse a su trabajo. Para transportarse a su trabajo, registra algunos datos, como se muestra en la tabla. Entonces acá en la tabla vemos número máximo de pasajeros, las rutas que son ruta 1, ruta 2 y ruta 3, velocidad del bus en kilómetros por hora, tiempo recorrido en minutos y distancia recorrida por kilómetros. La persona quiere saber el promedio de tiempos recorridos en minutos de las rutas.
¿Cuál de los siguientes datos le ayudaría a calcular ese promedio? Bien, recordemos acá que promedio es una medida de tendencia central que se calcula sumando la cantidad de datos y dividiendo entre el número de datos. Entonces, para calcular el promedio, pues necesito los tiempos de recorrido. Necesito hacer la sumatoria de los tiempos de recorrido y dividir entre el número de tiempos que haya. En este caso, vemos que en la tercera casilla está tiempo de recorrido en minutos. Entonces, para calcular el promedio debo sumar 154 más 180 más 300 minutos y dividir entre 3. Aquí obtendría entonces el promedio. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes datos le ayudaría a calcular el promedio? Pues debo escoger la respuesta que diga tiempo recorrido en minutos. Y es la sumatoria, como le ha dicho de ellos. Entonces veamos. La A dice la suma de las distancias recorridas, no, la suma de las velocidades tampoco, la suma del número máximo de pasajeros, nada que ver. Y finalmente la D que dice la suma de los tiempos recorridos de cada ruta. Entonces, ahí nos quedamos con la D. Muy bien, estas son las preguntas que tenía entonces para socializar. Sé que están bastante sencillas, pero es lo que está preguntando el ITFES y la forma en la que la está preguntando. Entonces espero les sirva mucho. Muchas gracias.